Vivo soñando con tu belleza divina, en el jardín de la ilusión y del querer. Eres la flor que recién empimpollado, y el picaflor que te vino a florecer. Desde hace tiempo que yo ya vivo penando, con esos versos tú lo tienes que entender. Es que pretendo que tu belleza morena, este corazón deshecho, no lo haga mal padecer. Es que pretendo que tu belleza morena, este corazón deshecho, no lo haga mal padecer. Yo soy el hombre que por ti siempre ha soñado, con esperanza esto te voy a pedir, que si resuelves con ideas amorosas, yo sea tu preferido, dulce y divina mujer. Que si resuelves con ideas amorosas, yo sea tu preferido, dulce y divina mujer. Desde hace tiempo que yo ya vivo penando, con esos versos tú lo tienes que entender. Es que pretendo que tu belleza morena, este corazón deshecho, no lo haga mal padecer. Es que pretendo que tu belleza morena, este corazón deshecho, no lo haga mal padecer. Yo soy el hombre que por ti siempre ha soñado, con esperanza esto te voy a pedir, que si resuelves con ideas amorosas, yo sea tu preferido, dulce y divina mujer. Que si resuelves con ideas amorosas, yo sea tu preferido, dulce y divina mujer. Una más, los hermanos Matar, Mujer Divina. A partir del 16 de marzo, contesta el cuestionario en censo.gov.ar. ¿Qué te pasó ahí? Ahí va uno más de los hermanos Matar, che, porque realmente hace mucho que no escuchamos a los hermanos Matar. Que, bueno, dúo que marcó una etapa, ¿no? Muy, muy importante. La triste despedida, que ya cansado busqué la soledad. ¿De qué me sirve vivir siempre engañado, si aquel romance fue todo falsedad? Herido estoy al sentirme abandonado, tengo espinas que acrecientan mi dolor, y en mi pecho un puñal atravesado, desangrando vive siempre una ilusión. Y en mi pecho un puñal atravesado, desangrando vive siempre una ilusión. Buscaré el adiós ya para siempre, solo los recuerdos guardaré. De tu encanto me quedan tus miradas,
de tus besos el almíbar que encontré, de tu encanto me quedan tus miradas, de tus besos el almíbar que encontré. Herido estoy al sentirme abandonado, tengo espinas que acrecientan mi dolor, y en mi pecho un puñal atravesado, desangrando vive siempre una ilusión, y en mi pecho un puñal atravesado, desangrando vive siempre una ilusión. Buscaré el adiós ya para siempre, solo los recuerdos guardaré, de tu encanto me quedan tus miradas, de tus besos el almíbar que encontré, de tu encanto me quedan tus miradas, de tus besos el almíbar que encontré. Muy bien, ahí estamos disfrutando de la música, por supuesto, santiagueña. Los hermanos Matar, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Dice, hola, ¿cómo estás, Néstor Bravo? Oh, mi amigo Néstor Bravo, che. Pásame una alabanza por la dupla Quichua, lindo día para estar en un velorio en el Pago del Tonto. Y si no tienes alabanza, pasame Chango santiagueño por Carozo Monje. Bueno, Gladys también nos escucha, así que bueno, muchas gracias. Ahora vamos a buscar Chango santiagueño, ¿no? Muy triste para escuchar una alabanza, Chango. No, no, deja de joder. A ver, uno más, vamos a ir buscando. Changuito era en esos tiempos. Cuando llegue el domingo hasta la villa bajando voy, y se quedó mi rancho como diciendo que solo estoy, y se quedó mi rancho como diciendo que solo estoy. Bajo de un algarrobo esta zambita siento cantar, en el rasguido parece que me dijera vení bailar, en el rasguido parece que me dijera vení bailar. Zambita de los barrios, flor de los valles de amistad, a la quita tu canto en los domingos de Tucumán, a la quita tu canto en los domingos de Tucumán. Cariñito del cerro, mi criolla buena, ¿dónde andará? Hoy te canto la samba de tus domingos, palomita. Hoy te canto la samba de los domingos, palomita. Emponchada de niebla, fuiste camino de la ciudad. Mi zambita te espera, violita buena, vení bailar. Mi zambita te espera, violita buena, vení bailar.
Alaquita es tu canto en los domingos del Tucumán. Muy bien, ahí los hermanos Matar, che. Después vamos a seguir. Escucha, escucha. Adentro, por el callejón del viento, mis coplas van al topel, tras el cencerro del bombo que trota al amanecer. Preludio en aire de gozo, chacarera del amor, y en alegre zapateo hace bullar el corazón. Noche de fiesta y halago, de baile, vino y placer, en que la luna palpita con suspiro de mujer. Chacarerita del alba, rosada de amanecer, cuando cantan en tu pecho los gallos de mi querer. ¡Otra! Guitarra seria de canto en la noche de cristal, afina el rumor de besos a la sombra de un parral. Si alguna estrella lejana quisiera tener el don para alegrarte los sueños filtrado en el corazón. Noche de paz y contento, ritmo de luz y canción, en que el alma vagabunda se va tras de una ilusión. Chacarerita del alba, rosada de amanecer, cuando cantan en tu pecho los gallos de mi querer. Muy bien, ahí estamos compartiendo la música, ¿no? Nuestra música. Muy lindo, ¿eh? Me escucharon los hermanos Matar, ¿eh? Ahí vamos a complacer el pedido que nos había hecho Ricky, Chango Santiagueño. Después vamos a seguir un bloquecito más con los hermanos Matar, porque realmente escuchar los hermanos Matar es volver a ser chango, ¿no? Como en este caso, en este recitado de Caroso Monje. A ver, ahí vamos buscando. Ahí. Con las alpargatas rotas y un sombrero viejo, va marchando un chango camino del tiempo. En la escuela del pago ya llegó a tercero, masticando una idea, quería ser maestro. Yo sumo, multiplico, resto, leo de corridos, se ande va el acento. Todo lo que me enseñan muy fácil lo aprendo. Le diré a mi tata, quiero ser maestro. Eso es para los ricos, hijo. Pénsalo con tiempo. Hay que ir al pueblo, comprar buena ropa, pagarse el sustento. Eso es a los ricos, yo ya voy pa' viejo. ¿Quién cuida las cabras? ¿Quién arregla el cerco? Si al morir tu mamá quedamos los dos huérfanos, aprende de mí, que observo, que pienso, me enseña la noche, conozco el misterio.
sé de dónde viene el hombre y pande nos iremos. Para las cantidades cuento con mis dedos y cuando tengo fiebre hago mis remedios. Y las plantas me enseñan porque las observo. Cuando habrá tormentas, cuando soplará viento. Para saber vivir, hijo, no hace falta ser maestro. Quédate a mi lado, chango. Quédate a mi lado, te haré un buen hachero. Y criando cabritas, los días se fueron. Por tras de su tata se hizo un buen hachero. Allá son los montes, el encanto ha muerto. De la selva virgen, con leyenda, misterio. El carbón caliente escarbó entre los dedos y en la brasa de sus ojos virtió un sudor negro. Hijo de los montes, chango santiagueño, pero un día cualquiera, olvidado sereno, te hallará la muerte, camino del tiempo. Entrarás en el olvido sin haber sido maestro. Caminos de tierras, en tardes sin vientos, guardarán las horas de aquel chango lerdo. Pero si es como aseguran, que el hombre es eterno, que nace, que muere, que nace de nuevo. Si a una escuela pobre veo llegar un maestro, sin que me lo digan, yo sabré que has vuelto. Hijo de los montes, chango, chango santiagueño. Con las alpargatas rotas y un sombrero viejo va marchando un Ahí está, chango, ¿no? El camino chango del tiempo. santiagueño en una En la escuela del interpretación patio ya llegó a tercero. increíble de Mas Caroso fijando una Monje, idea, un quería tema ser de maestro. Gastón Bautista Yo Salazar, sumo, realmente una pintura, multiplico, ¿no? De resto, lo que leo de pasaba corridos, en sé aquellos dónde va tiempos, el ¿no? De acento. entre el padre y el Todo lo hijo. que me enseñan, muy fácil lo Hoy aprendo. por ahí Le diré a mi tata, con quiero mucho ser maestro. dolor también vemos cómo Eso se va es para los perdiendo ricos, muchas hijo. cosas de Pensalo nuestra con tiempo. cultura. Hay que ir Hay al escuelas pueblo, en comprar donde buena ropa, ya no pagarse el se sustento. iza casi la bandera, Eso es para los no se ricos, canta yo ya voy a la pa' mañana viejo. cuando se ingresa. ¿Quién La cuida escuela de las campo estoy cabras? hablando, cosa ¿Quién que a eso arregla el era cerco? como una tradición, Si una al cosa morir tu mamá, quedamos muy los muy dos cultural huérfanos. para nosotros, ¿no? Y Aprende de lamentablemente en mí, yo algunos observo, lugares, que pienso, como pienso me que no hay enseña la noche, control, ¿no? del conozco el gobierno, misterio. entonces cada uno hace lo Sé que de dónde quiere. viene el hombre y pande nos iremos. Eso de Para las el primer día de actividades clase, no cantar cuento con mis la marcha a dedos. la bandera o el Y himno cuando o tengo algo, ¿no? fiebre hago Que mis como remedios. iniciación de Y las las plantas me clases, ¿no? enseñan Esto ya porque las van, se juntan como observo. cualquier día, va uno, Cuando habrá iza la tormentas, bandera como si nada. cuando ¿Cómo se soplará puede permitir viento. todo eso, no? Realmente Para saber vivir, hijo, no para hace mí falta ser es medio maestro. como triste, Quédate a mi lado, ¿no? chango. Pero es la realidad en la Quédate a cual mi se lado, vive, te ¿eh? haré un buen hachero. Criando cabritas, los días se fueron. Por tras de su tata se hizo un buen hachero. Allá son los montes, el encanto ha muerto. De la selva virgen, con leyenda, misterio. El carbón caliente escarbó entre los dedos y en la brasa de sus ojos virtió un sudor negro. Hijo de los montes, chango santiagueño, pero un día cualquiera,
olvidado y sereno, que hallará la muerte camino del tiempo. Entrarás en el olvido sin haber sido maestro. Qué cosa, ¿no? Un relato crudo, pero creo que real, ¿no? Así que hermoso, hermoso tema. Gastón Salazar, Carozo Monje. ¿Qué dice? Bueno, Gladys también, ¿cómo está don Siriaco? ¿Tanto tiempo? Sí, hace mucho, hace mucho. A ver si el domingo nos encontramos para hacer una tomada, che. No. Ahí está, realmente increíble, ¿no? El relato. Muy fuerte para los que llevamos adentro esa tradición, ¿no? Eso, creo que por ahí pasa el asunto. Su mamá cuando me abraza, un corazón de guitarra, siento correr por mi vena ríos de vino sin parra. Enamorada del canto de los viejos vidaleros, quedó prendado una tarde mi corazón guitarrero. Te llevo aquí muy adentro, en un rincón de mi pecho, con mi guitarra te alegras cuando te nombro el silencio. Toma una copa dormida que ha despertado mi sueño, para cantar con el tiempo, viejo pueblo sumampeño. Una más. Sumampa suelo querido, el corazón me ha robado, una niña de tu pueblo, una siesta de verano. Cuando la luna se asoma en las noches de verano, yo oigo un concierto de grillos a orilla de tu bañado. Tristeza de los carnales cuando el sol quema tus brazos, estremecido de verte me voy ahogando en un llanto. Como una copa dormida que ha despertado mi sueño, para cantar con el tiempo, viejo pueblo sumampeño. Qué gargantita, ¿no? Mamita querida. Temazo este que viene ahora, ¿eh? Camino hacia Quibilí, sentí la tierra sufriendo. Para toda la gente del departamento Mariano Moreno, ¿eh? Y de soledad, como quien se va muriendo de sed y de soledad, como quien se va muriendo el suelo de espina y sal, la huella puro guadale y un latigazo de sol entre los polvaredales y un latigazo de sol entre los polvaredales, que el cielo te llore ancho para ahogar tu soledad. Tierra quimiliteña, quien te pudiera sembrar. Tierra quimiliteña, quien te pudiera sembrar.
camino hacia Quibilí. No hay pájaro que acompañe, que adorne con su volar la tristeza del paisaje, que adorne con su volar la tristeza del paisaje, color de tierra marrón. Sale un guasuncho asustado, corriendo tras del verdor que el desierto le ha guardado, corriendo tras del verdor que el desierto le ha guardado, que el cielo te llore ancho para ahogar tu soledad. Tierra quimiliteña, quien te pudiera sembrar. Tierra quimiliteña, quien te pudiera sembrar. Belleza, ¿no? La interpretación. La quimiliteña. Hermosa, hermosa versión, hermosa interpretación. Y Herrera Facundo, no se olvide de los de Figueroa. Claro, chamo, ¿cómo me olvidaba? Gente de Figueroa, che. ¿Cómo anda don Siriac? Con gusto. ¿Cómo anda Facu tanto tiempo, che? ¿Dónde andas? ¿Has estado preso? Que no te encuentro por ningún lado, ¿eh? Así que bueno, Facu, un gran abrazo, ¿eh? Gran abrazo ahí. Siempre no, en donde casi siempre nos encontramos en el patio del Indio Froilano. Casi siempre, ¿eh? Bueno, un hito más, che, vamos a disfrutar de los Matar. A ver, ¿qué se viene ahora? A ver, le perdí el rastro. Chupa y Guaranca, Huachasca. Ahí vamos buscando algunas cositas lindas, che. A ver. Ahí viene. Hoy siento yo fatiga de ilusiones, descubro yo en mi vida un cielo de pasión. Qué feliz el romance que llevo yo a tu lado, qué divino es el ángel que guarda mi corazón. Ay, besa mi alma mía, que estoy desesperado, quiero sentir tu algo dulceado de sabor. Ya no soporto nada, no sé lo que me has hecho. Ya estoy enloquecido por culpa de tu amor. ¿No ves que yo me siento feliz y enamorado? Ya todo he conseguido, ¿qué más puedo pedir? Que Dios nos ilumine tomado de la mano, para que en el mañana sea bien nuestro existir.
y sé que tú me quieres, no estoy equivocado. Escúchame y no niegues, confía la verdad. Ay, dímelo en secreto, que siente lo que siento. Quiero beber el vino de la felicidad. No ves que yo me siento feliz y enamorado. Ya todo he conseguido, ¿qué más puedo pedir? Que Dios nos ilumine tomados de la mano, para que en el mañana sea fiel nuestro existir. Muy bien, un tema más de los hermanos Matarche para poder compartir este momento. Saludos, Siriaco, a todos los amigos de la Comisión del Círculo. Ya voy a andar por ahí. Claro, vos decías de Figueroa. ¿De qué parte de Figueroa sos, Chango? Creo que la Cañada es la cabecera, ¿no? Vendría a ser de ahí del departamento de Figueroa. Hace poco, cuando pasamos, la semana pasada creo que era, estábamos por entrar para ahí, en el cruce, a conocer un poco. Y andábamos medio ahí, medio justito con los tiempos. No, por eso no llegamos ahí, queríamos ir hasta Bandera Bajada, el dique y todo eso, para conocer, ¿no? Bueno, esa parte nunca entramos, siempre pasamos por ahí, por la ruta 5, que vamos a Tintina, nosotros. Después pasamos a Granadero Gatica, Libarón, a Donadeo, Campo Gallo, pero nunca hemos entrado. Seguramente en algún momento vamos a entrar, ¿no? Porque como por inquietud también, paraje Bandera Bajada. Pago lindo que no. Después podíamos buscar, che, para qué lindo, pero es una belleza, paraje Bandera Bajada, ese chamamé. Escucharlo, ¿no? Ahora lo vamos a buscar, a ver si lo tenemos por ahí. Disfrutar de ese tema. Hermoso, hermoso lugar en donde se habla quichua también, departamento Figueroa, porque más o menos nuestra familia ha sido de Cartavio, de esa zona, ¿no? Que no me acuerdo bien los lugares, Tologna. De Tologna también era la Telecita, guarda. A ver, vamos a escuchar uno más. Ajá. Este es para todos los borrachos sin destino, ¿no? No piensen mal si me ven borracho, no piensen mal si bebo sin control. Es que no saben que llevo un sufrimiento y busco alivio en el maldito alcohol. Porque la quise, maldigo haberla amado, por una perdida camino a la perdición. Traiga licor que me hace daño tu recuerdo, ni borracho hay para mi resignación. Traiga licor que me hace daño tu recuerdo, ni borracho hay para mi resignación. No tiene sentimiento, no tiene corazón, de lujo
lujo, los placeres, pues siempre su ambición. No tiene sentimiento, no conoce el amor. Un hombre por dinero vendió su corazón. A un hombre por dinero vendió su corazón. Habrás saciado tus placeres plenamente, pidiendo a tu amante cariño de verdad. Soy un borracho sin destino por tu culpa. Tal vez un día Dios me dé felicidad. Soy un borracho sin destino por tu culpa. Tal vez un día Dios me dé felicidad. No tiene sentimiento, no tiene corazón. De lujo los placeres, pues siempre es su ambición. No tiene sentimiento, no conoce el amor. A un hombre por dinero vendió su corazón. A un hombre por dinero vendió su corazón. Muy bien, Borracho sin Destino. Qué éxito que tuvo este tema, ¿no? Impresionante, impresionante el éxito que tuvo este tema. Y por ahí estábamos hablando ahí con Facu, ¿no? Que nos decía, ¿no? No se olvide del departamento Figueroa, saludos, ¿ah? De ahí somos, mira vos, ¿no? Los años que no ando por ahí, hay que volver al pago, chango. Los años 85, 90, ese andaba por ahí. Sí, vos sabés que mis tíos, mi mamá, no sé bien dónde nacieron ellos, ¿no? Pero sí, nombraban mucho la invernada, Vaca Guañuna, Colonia San Juan, ¿eh? Colonia San Juan había unos familiares de ellos que en el colectivo, en el Rayo, en el Manso, no sé cuál pasaba por ahí, le mandaban las primeras sandías, unas calabazas, todas esas cosas, en el colectivo, ¿no? Colonia San Juan. Y bueno, todo eso, creo, no, después confirmame si la Cañada es el, la cabecera, aunque está muy pegado para lado de las bandas, che, Figueroa, ¿eh? Digo la Cañada, ¿no? Para hacer cabecera, tenía que ser más al centro, pero bueno, no sé si en realidad es el dique lo Quiroga, dique, digo, el Figueroa, ese lo quiero ir a conocer, che. Este, Así que bueno, esperemos que. Y bandera bajada. Qué lindo. Porque es lindo conocer nuestra provincia, ¿no? Nuestros lugares de donde somos nosotros. Que por ahí. Yo siempre voy a algún lado que no conozco, ¿no? Me gusta. Me gusta conocer, ¿no?
mi provincia, aunque en todos lados casi lo mismo, pero no cambia mucho. Pero bueno, falta el agua y todas esas cosas que en estos tiempos está todo muy difícil. Eh, ya éramos medio puercos, pero ahora parece que somos más puercos, che. Escuchá, escuchá. Vamos a empezar de vuelta. Quichua, salitre, vinal y cume adornan tu tierra estéril y acompañan los paisanos nativos de la región. Y estabas allí solita como tierra desolada, y don Isaco Abitbol vino a copar la parada, inmortalizó tu nombre, paraje, bandera bajada. ¿No te da ganas de ir, Facu? Destino, ¿no? Qué belleza, ¿no? ¿Qué no te va a agarrar esa cosa de querer ir? Que no. Te agarra con locura, mira. Esas cosas de la nostalgia, ¿no? Este es Isaac Abitbol.
Qué lindo. Escucha este, que vamos a cambiar ahí, vamos a escuchar este. Según cuenta una leyenda de mi tierra correntina, la Ajá. calandria era una guaina muy cantora y peregrina. Ambulando por los montes, iba la guaina cantando, y alegrías y canciones a su paso iba dejando. Por su canto dulce y puro, Dios premió luego a esta china, Ajá. transformándola en calandria de mis selvas correntinas. A todos los correntinos, che. Qué calidad. Bueno, habíamos agarrado, ¿no? Palabra de corriente, che, claro. Porque, bueno, por ejemplo, acá nos decía Amalia Paz, ¿no? Hermoso tema. Mi marido fanático era, hace un año, él falleció y me emocionó mucho cada vez que escucho ese tema. Muy buena la radio, los felicito, ¿no? Los años 85 y 90, Facundo andaba por aquellos lados de Figueroa. Estaba buscando, porque aquí hay un chango que es de Vaca Guañuna, ¿ah? Y lo tenía por acá, che. ¿Dónde? A ver, acá. Vamos a escuchar esto, ya que estamos hablando del departamento Figueroa. A ver si lo podemos. Primera. ¿Escuchá, po? Llegué a mi madre provincia, calurosa como siempre. Yo vivía de la banda yendo para lado el naciente. Cuando cruzo el Saladillo, enseguida llego al 30. Y en el cruce el viento norte me llena de polvareda. Como un vicio la guitarra, nunca me falta en las manos.
porque nací guitarrero, quichuista y cerca el salado. Te agradezco a Tatayayay por darme tanta fortuna, haber nacido en Santiago y allá por Macahuayuna. A la segunda. ¿Cómo te quedó el traje, no? Ahora estoy en Buenos Aires por razones de trabajo. De no haber sido por esto, seguro estoy en el pago. Carlos Saltos se llama Chango, ¿eh? Para encontrar mis amigos no preciso andar buscando. Me voy para los Dos Puentes, ahí siempre están descansando. Si se secan los canales, hay que esperar las tormentas, o habrá que cavar un pozo para tomar agua fresca. Te agradezco a Tatayayay por darme tanta fortuna, haber nacido en Santiago y allá por Macahuayuna. ¿Qué le parece, eh? Coplas para Macahuayuna se llama Carlos Salto. Y ya nos estamos yendo casi. Triste volver un día y no poder ver más el rancho. Aquí va esta chacarera para recordar a lo que hoy se encuentra todo despoblado. ¡Se va la primera! Adentro, montado en un sentimiento, despacito voy llegando a un rancho que al irme un día tan solo y triste ha quedado. Solo encontré la tapera y un tronco desastillado y el patio tapado en monte por correa descalzo. 8 de la tarde en punto. Bicicletería El Rayo, pintura, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, atención. Tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. ¡Eso! ¡Adentro! Atención, Florencio Varela y alrededores. Para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en Autoservicio Mayorista y Distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. No te pierdas la gran inauguración el martes 21 de julio con grandes ofertas y promos de apertura. Te esperamos en Mayorista y Distribuidora Los Herrera, calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. Instagram Mayorista-Los Herrera. En Facebook Los Herrera Mayorista-Distribuidora. Todo lo que buscas en un solo lugar. Porque en Pintumayo Sapi ya ha salido sol.
Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Viajamos con Turismo Jorge Cáceres a Santiago del Estero. Salimos de Buenos Aires miércoles y sábado y de Santiago del Estero martes y viernes. Terminal de la Banda, Terminal de Santiago, Termas. Llegando a Tucumán, salimos Rotonda de Alpargata, Varela, Solano, Bursaco, Lavallol, Cruce Lomas, Rodríguez, Camino Negro, Marsella, Itatí, Camino Negro, Recondo, Puente La Noria, General Paz, Crovara, Alberdi, Liniers, Panamericana, 202 y 197, Puente Garín, Escobar, rumbo a Santiago del Estero por la ruta 34. Podés abonar tu pasaje por Mercado Pago y CBU. Reservas al 11 42 67 05 41 011 15 59 56 27 42. Vamos a Santiago del Estero con Turismo Jorge Cáceres. Tírenme en campo abierto, pero allá donde nací. Electricista matriculado, responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Electrofrío MR. Todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook, Electrofrío MR. Electrofrío MR. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Viajes y encomienda a la provincia de Buenos Aires. Pasamos por Rotonda Alpargatas, Cruce Varela, Rotonda Bursaco, Lavallol, San Francisco Solano, Monteverde, Cruce de Lomas de Zamora, Rotonda de San Justo, kilómetro 29 González Catán, Libertad, Merlo, Moreno, San Miguel, ruta 202 y ruta 197. Encomiendas El Negrito, seguridad y confianza. Empanadas santiagueñas. Venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58 o también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. Viajes y encomienda Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Breaposo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. O al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. 8 de la tarde con 6 minutos. Escuchar las 24 horas la radio por internet. Una radio santiagueña desde Berazategui al mundo. Difundiendo toda la música de folclore nacional. Muy bien, ahí estamos. Bueno, estábamos buscando también la publicidad que me había mandado hoy Freddy. A ver si lo buscamos por acá. Acá está. Realmente muy económico, Freddy Viaje. Sale los jueves desde
Santiago a Buenos Aires, y los viernes de Berisso, de aquí de Berazategui, hacia Santiago del Estero. Pasa por La Plata, Olmo, Abasto, El Pato, la rotonda de Alpargata, Berazategui, Constitución. Así que bueno, esto es, hoy que es viernes, ¿no? Hoy ya se fue. Ya se fue. Realmente con un boleto muy, muy económico, muy económico realmente. Así que bueno, decirles que sale, repito, los jueves de Santiago del Estero hacia Berisso, y los viernes de Berisso hacia Santiago, llegando el sábado a la mañana en Santiago, ¿no? Allá en Atamishki. ¿Qué tal, ¿Qué tal ese chango? Así que bueno, saludarlo, por supuesto, y seguir acompañándolo, ¿no? En estas publicidades, ¿eh? Y también tenemos empanadas, ¡Añoranza! Para saborear las verdaderas empanadas de Santiago del Estero, tenemos la solución en Berazategui. Venta de empanadas santiagueñas. ¡Adentro! Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Empanadas de carne, de mondongo o de pollo, al horno y fritas. También puede pedir los exquisitos tamales. Elaboramos nuestras empanadas para cumpleaños y todo tipo de eventos. Puede comunicarse al 113-302-2258 o al 112-667-6659. Recibimos también Mercado Pago para su tranquilidad de una exquisita elaboración y poder comer empanadas bien calentitas. Trabajamos únicamente por pedido. Recuerde, en Berazategui, venta de las auténticas empanadas bien santiagueñas. Llámenos, estamos a su disposición. Auténticas empanadas bien santiagueñas. Sí, señores, viva Santiago. El agradecimiento total es para todos. Muy bien, ahí está la publicidad de las empanadas santiagueñas, ¿eh? No sé si anotaron el teléfono, también tenemos tamales, tenemos chori casero, los choris están hechos nuevitos, ayer lo hicimos, así que bueno, chori casero también. Ahí les paso el teléfono, 11-3302-2258. También se hacen empanadas para cumpleaños y toda clase de eventos, 11-3302-2258, y también el 11-2667-6659. Repito, 11-2667-6659. Ahí. Esto es en el barrio Güemes de Berazategui, calle 112, número 1070, entre 10 y 11. Ahí puede venir a buscar los tamales, los choricaseros. Para las empanadas tiene que llamar, encargar y venir a buscar. Así que de eso se trata. Estábamos escuchando a Carlos Salto, ¿no? Y bueno, justito nos agarró la tanda comercial. Es triste volver un día y no poder ver más el rancho. Aquí va esta chacarera para recordar a lo que hoy se encuentra todo despoblado. ¡Se va la primera! Sentimiento despacito fui llegando a un rancho que al irme un día tan solo y triste ha quedado. Solo encontré la tapera y un tronco desastillado y el patio tapado en monte por correa descalzo.
¿Dónde andarán los Salvatierra, los Luna, los Aranda y tantos más que andan lejos de Santiago? Voy a cantar la segunda para que podamos encontrarnos. Recuerdo a mi abuelita en medio del humo tostando, yo boleaba los pollitos con boleadoras de marlo. A veces sueño en los cercos a las majadas pastando, con una horquilla de palo lo veo a mi tata acercando. Ya no se ve por los campos los potrillos retosando, ni a los hombres con las yuntas ir por sus tierras arando. Quisiera encontrar de nuevo el bracerito, el rango, será porque no me olvido las tradiciones del pago. No, claro, no te puedes olvidar, ¿no? Las tradiciones del país, ¿eh? Carlos Alto, che. Todo en una tarde puede cambiar de rumbo. Nube pasajera, figura de otro mundo. Deambulando en el camino andaba una estrella, sin refugio en vida y con su alma desierta. Me pregunto dónde iría una luz tan bella, en medio de la tarde sola en esta tierra. Busco yo te busco en el silencio sombrío, pienso cómo haré para echarte al olvido. Grito que despierta el sol quemándolo al monte, encuentro de camino soledad para el hombre. Verde pinta el suelo, quiebra chale de fuego, almas de tunales se dibujan al cielo. Tardes caprichosas de calores ardientes, se oye la represa y divertirse la gente. Tanto sueño libre soy como aquellos pueblos que hunden sus raíces reviviendo sus sueños. A ver, vamos buscando. Ajá. Santiago es como un rústico Edén que te invita a volver a tus tiempos queridos. Es compartir en un clima de fiesta una buena empanada, el asado y el vino. Santiago es el patio de una casa, un bombón, una guitarra, una rueda de amigos. Y descubrir cómo muere una pena en una chacarera al llegar el domingo. Santiago es ese mate excelente, tortilla caliente al ponerse la tarde. Es escuchar un ritmo de guarachas que te enciende el alma, las palmas y el baile.
es la ilusión de los que andan tan lejos pensando el regreso un día de diciembre. Sentir por fin como un tibio regazo, un mágico abrazo, el calor de mi gente, de mi gente. Mi Santiago del Estero es una bendición de Dios. Tiene el rostro del changuito en esas siestas de calor y la imagen de la vieja en la cocina haciendo el pan, cuyo aroma no se puede comparar. Mi Santiago del Estero tiene el alma del cantor que le canta a nuestra tierra con la voz y el corazón. Cuando vuelva mi Santiago que hace un tiempo atrás dejé, con la voz de mis hermanos cantaré. Santiago es ese mate excelente, tortilla caliente al ponerse la tarde. Es escuchar un ritmo de guaracha que te enciende el alma, las palmas y el baile. Es la ilusión de los que andan tan lejos pensando el regreso un día de diciembre. Sentir por ti como un tibio regazo, un mágico abrazo, el calor de mi gente, de mi gente. Mi Santiago del Estero es una bendición de Dios. Tiene el rostro del changuito en esas siestas de calor y la imagen de la vieja en la cocina haciendo el pan, cuyo aroma no se puede comparar. Mi Santiago del Estero tiene el alma del cantor que le canta a nuestra tierra con la voz y el corazón. Cuando vuelva mi Santiago que hace un tiempo atrás dejé, con la voz de mis hermanos cantaré. Muy bien, ahí a ver, vamos a ir disfrutando porque estamos, ¿no? Uno empieza a escuchar esos temas y bueno. Hoy le quiero cantar a mi pago querido, ese hermoso lugar donde yo he nacido. Con sentimiento. ¡Toque, Mauri, toque! ¡Eso! ¡Cumbia, cumbia! Para toda la gente de los mojones, Leán Morales y los amigos de los Quiroga. ¡Ahí vamos! Mi pago son costumbres, el mate y la chacarera, también escuchar guarachas hasta que salga el sol, sentarse en una ronda con un bombo y guitarras. Aquí todos son cantores, cantores de corazón. Es que a nuestra tierra madre nadie la puede olvidar. La pobre está en nuestro pecho como un legüero de Froilán. Santiago es tan hermoso, lo pondría en un altar. Los ojos se me enrojecen y con orgullo le de cantar. Alejandro Vélez, posible santiagueño. Aguante JB Estudio. Para la gente de Casco y Corral, bandera bajada, Tintina y los amigos de Granadero Gatica.
un gran corazón. Aquí nadie discrimina por color o religión. Cada domingo hay reuniones entre familia y vecinos, todos juntos como hermanos. Cantamos una canción de Santiago del Estero, es la madre de ciudades. Somos chacarera, barro y el pan casero para matear. Pobre del que no conozca a nuestra tierra natal, esta tierra tan hermosa, formada con humildad. Para toda mi gente de Santiago del Estero. Es que nuestra tierra madre nadie la puede olvidar. Tatuada está en nuestro pecho como un legüero de Froilán. Santiago es tan hermoso, lo pondría en un altar. Los ojos se me enrojecen y con orgullo le de cantar. Vamos Santiago nomás, llorando te de cantar. Cuando era niño crecí en Santiago, cuando era niño crecí en Santiago, y hoy mi destino lejos del pago. De lunes a viernes solo hay trabajo, y los recuerdos me matan ya. Vivir tan lejos de casa, lejos de papá y mamá. Super Quinteto, Super Quinteto. Yo no me olvido de los amigos y de mi pueblo donde nací. Haya quedado aquel amor por venir aquí a luchar, por ese amor que en las noches me suelo emborrachar. Como lo extraño a mi Santiago, como lo extraño. Cierro mis ojos para mirar todo su encanto. Como lo extraño a mi Santiago, como lo extraño. No paso un día sin recordar a mi Santiago. Super Quinteto, Super Quinteto. Era niño crecí en Santiago y mi destino lejos del pago. De lunes a viernes solo hay trabajo y los recuerdos me matan ya. Viví tan lejos de casa, lejos de papá y mamá. No me olvido de los amigos y de mi pueblo donde nací. Haya quedado aquel amor por venir aquí a luchar, por ese amor que en las noches me suelo emborrachar. Como lo extraño a mi Santiago, como lo extraño. Cierro mis ojos para mirar todo su encanto. Como lo extraño a mi Santiago, como lo extraño. No paso un día sin recordar a mi Santiago. Como lo extraño a mi Santiago, como lo extraño. Cierro mis ojos para mirar todo su encanto. Como lo extraño a mi Santiago, como lo extraño. No paso un día sin recordar a mi Santiago, Santiago querido. Muy bien, disfrutamos de la música de muy linda, muy linda. Estamos mirando un poco aquí. Oye, hoy ha hecho calor en Santiago, ¿eh? Como 30
37, 38 grados más o menos, chele, tío. Y estaba mirando que, que bajó mucho la temperatura en Santiago también, ¿eh? Estamos hablando de 21, 22 grados, estamos hablando de 20 grados para el domingo, 24 para el lunes, ¿eh? ¿Escuchaste, Blanca? Poquito que no. Claro, hace frío para el santiagueño, che. Estamos mirando el diario y vemos demasiada violencia, ¿no? En todos los sentidos, ¿eh? Los diarios, Santiago, en la ciudad también, mucha inseguridad se ve por lo que reflejan los diarios, ¿no? Las cosas que pasan, los arrebatos y todo eso, los asaltos. Hasta hace 15 años más o menos esto era impensado en Santiago, pero el centro está peligroso como cualquier centro de cualquier capital. Estaba mirando por acá que hoy a la tarde habían chocado violento accidente, dice vuelco de un vehículo en la ruta 34. El choque entre dos autos se produjo en la localidad de Lugones y Garza, entre Lugones y Garza. Se ve un vehículo dado vuelta, bastante averiado, ahí en la ruta 34 entre Lugones y Garza. Esto pasó a las 16 horas, dice el diario El Liberal. Mucho accidente, muchas cosas que hacen mal, ¿no? Que hacen mal, que a mí me impacta mucho ver o escuchar tantas cosas, mucha violación, muchas cosas horribles están pasando. Es algo que se ve, ¿no? Entre los políticos, se ve mucha violencia entre los medios, todos los medios, todos los medios. Es algo que realmente asusta, ¿no? Asusta porque, bueno, uno quiere vivir en paz, queremos vivir en paz y también queremos vivir tranquilo cuando nuestros hijos se van a la escuela, ¿no? Estábamos mirando esto de que lo apuñalaron a un chico de 16 años. Realmente tremendo, tremendo. Pues, no quisiera hablar de esto, pero es algo que no se puede creer, no se puede creer en un chico de 16 años, ¿no? Imagínense, están yendo a la escuela, con su mochila y son asaltados y como son menores nadie dice nada. Total, no pasa nada. No pasa nada. Mataron a uno, mataron a otro, no pasa nada. No pasa nada. Estamos así, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Porque el gobierno tendría que tomar más medidas más severas. Los tipos salen, te acuchillan, van, entran, salen, se escapan, le pelean a la policía, le ganan a la policía, le pegan a la policía, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Estaba mirando ahí en Santiago, en Santiago, en barrio Villa del Carmen, murió uno de los motochorros que dice que fueron arrollados por un auto cuando huían, lo asaltaron a la señora, le quebraron la cadera, y bueno, estaban huyendo y lo agarró un auto, ¿no? Lamentable por la señora, por la situación que tiene que vivir, ¿no? Pero bueno, tuvo ese accidente en donde murió uno de los chorros, pero bueno, uno dice, pobre señora, se encontró con esta situación tremenda, ¿no? Pero bueno, así está Santiago, ¿eh? No se crea que en la capital están pasando muchas cosas que lamentablemente se está haciendo
muy cotidiano, ¿no? Todo esto de los asaltos, la violencia, ahí en la capital. No, no sé, pero bueno, son cosas reales, que se viven en el pago. A ver qué dice del interior, che, a ver si sacamos alguna nota. ¿De qué lo tiró? A ver si vemos algo. Vamos a escuchar algo mientras veo lo que, si podemos, Claudia Costa. Vamos a escucharlo a Claudia Costa, hace mucho que no lo escuchamos, che. A ver. Primerita, doña Gina. Eso es nostalgia santiagueña. Adentro, pago donde nací, es la mejor querencia y más me lo recuerda mi larga ausencia. Ay, 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 sí, sí. Y más me lo recuerda mi larga ausencia. Ay, 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 sí, sí. Santiago que dejé con mi rancho querido, cuna de los mistoles, charqui, quesillo, ay, 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 sí, sí. Cuna de los mistoles, charqui, quesillo, ay, 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 sí, sí. A la vuelta. Tu sombra de mistole y buscar, cuando ya cansado de tanto andar, vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, 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 sí, sí. Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, 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 sí, sí. Segundita, mamá vieja. Viejita hermosa. Adentro, forastero que va, siempre quiere quedarse y del suelo querido suele prendarse. Ay, 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 sí, sí. Y del suelo querido suele prendarse. Ay, 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 sí, sí. Si la muerte ahí llega, puede morir contento mientras no pite un chala de mi Loreto. Ay, 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 sí, sí. Mientras no pite un chala de mi Loreto. Ay, 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 sí, sí. A la vuelta. Tu sombra de mistole y buscar, cuando ya cansado de tanto andar, vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago. Ay, 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 sí, sí. Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago. Ay, 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 sí, sí. Muy bien. Gracias, hijo. Hermoso. Muy hermoso. Tomá, Claudia Costa cantando con su mamá, che. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Estaba mirando aquí, bueno, el diario El Liberal, buscando alguna nota, alguna cosa positiva. Hoy tendrán lugar 4 encuentros de la región de la Mesopotamia. Marzo, mes de la mujer, se implementó el proyecto internacional Banco Rojo en la ciudad de Fernández, ¿no? Banco Rojo. Los funcionarios junto al intendente de la ciudad reconocieron a las mujeres promotoras territoriales de género y diversidad a nivel
Voluntario tejiendo patria, dice. ¿Eh? Estaba buscando a ver si qué es de qué se trata, ¿no? La violencia deja marca, dice, no verla deja femicidio. Llama al 144, un banco. Eh, la verdad que no, todo este tema de la violencia contra la mujer, ¿no? Se arman secretarías y más secretarías y más secretarías y más puestos y más cosas. Y no se ve que trabajen, ¿no? No se ve que hagan algo, o que contengan a las mujeres golpeadas o a la familia que fueron asesinados por su marido, o el concubino, lo que sea. No se ve tanto que esa contención, ¿no? Mira que se arman secretarías que cobran mucha plata, mucha plata, pero se ve que no hay contención. A mí me da la impresión que no hay contención o apoyando, ayudando, que el golpeador vaya preso de una vez por todas. No puede tener 25 denuncias y nadie lo detiene y hasta que lo matan. Ahí cuando matan a la mujer, y se encuentran solas. No hay todas estas secretarías que se conforman y las secretarías cobran mucha plata, ¿m? Y no se ve la contención o la ayuda, ¿no? Para que no pasen estas cosas, ¿no? Porque realmente se habla mucho y se hace poco, realmente. A ver. Vamos a escuchar al Tommy Serrano, che. El Tommy Serrano, a ver si lo podemos. Mi vida es un pájaro herido que vuela y quiere alcanzar tu nido que ha dado cobijo y amor, y ahora no tengo toda esa ilusión. Tu nido que ha dado cobijo y amor, y ahora no tengo toda esa ilusión. Mi sueño de verte tan triste, que vivo en mi soledad, y el tiempo que pasa me habla de ti, y siento tu ausencia que me hace sufrir. Y el tiempo que pasa me habla de ti, y siento tu ausencia que me hace sufrir. Aquí yo tengo el amor, se enciende a cada instante, es una pasión, quisiera yo volver a tu lado, vivir los momentos felices, lo mismo que ayer un adiós llevó, quitó mi sol y guardo yo en el alma tu mirada y tu sonrisa. Pienso en ti, quiero vivir y quedarte por siempre a mi lado. Hay noches que me brotan llanto, son lágrimas de este amor. Yo sé que te extraño y siento que estoy ahogado en la dicha de quererte más. Yo sé que te extraño y siento que estoy
ahogado en la dicha de quererte más. Quisiera volver a encontrarte, besarnos, amarte y ser quien cuide tus sueños con flores y amor, volviendo a los tiempos vividos ayer. Quien cuide tus sueños con flores y amor, volviendo a los tiempos vividos ayer. Aquí yo tengo el amor que enciende a cada instante. Es una pasión, quisiera yo volver y a tu lado vivir los momentos felices, lo mismo que ayer. Un adiós llegó, quitó mi sol y guardó yo en el alma tu mirada y tu sonrisa. Pienso en ti, quiero vivir, quedarte por siempre a mi lado. Muy bien, disfrutando la voz de Tommy Serrano, un chango de aquí nomás de Berazategui, con una voz impresionante. Así que bueno, queríamos compartir también. Y otros changos, changos que conocemos mucho y que bueno, el domingo estuvieron en el Círculo Santiagueño. No se olvide que el domingo, una cartelera impresionante en el Círculo Santiagueño. Impresionante la cartelera ahora lo vamos a buscar, para poder, la cartelera que se viene el domingo en el Círculo. Y también decirles que vamos a estar, las empanadas van a ser del Círculo Santiagueño, también las tortillas, de la mano de la comisión del Círculo. Ahí vamos a estar trabajando para Néstor Bravo. Así que, bueno, cartelera, vamos a ver si lo encontramos. A ver si lo encontramos, les decimos toda la cartelera que tiene. Es impresionante, le digo que es impresionante esta cartelera de este domingo. La del domingo pasado también, obviamente, ha sido una cartelera con mucho éxito, mucho éxito. La cartelera del domingo pasado ha sido impresionante, pero la de este domingo estamos tratando de si lo podemos ver, ¿no? Huguito Flores, el súper, Los Manceros Santiagueños, Toli y su banda, Maxi Bravo y su locura, chamamecera, el Destape Santiagueño, Los Guerreros del Chamamé y los Hermanos Pajón. Así que bueno, este domingo en el Círculo Santiagueño, a ver, vamos a escuchar. A ver si podemos ahí. Señoras y señores, aquí comienza la fiesta. Aquí comienza el show en vivo. Para bailar todos. Arriba Santiago del Estero. ¡Oh, oh! Moviendo. Arriba, todo. Arriba esos bailarines, compadre. Sí, señor, aprenderse todos. Con mi amigo TVC. Arriba todos. Aprenderse, compadre. A la familia de Ixabón. Vamos todos. Mi amigo Nacho. Ponte que vende Rosa. ¡Ahí va! Que sigue, la joda.
Arriba esos bailarines. Métele guacha, compadre. Giro Contreras. Ahí el saludo. Señor, la beneficia. 8 horcones de algarrobo sostiene mi gancho viejo. Un lechero que tanto tiempo inundaba nuestro hogar. Esa cocina triste, triste luz de mis abuelos. Y un trapo ya medio viejo que se durmió en tu silencio. Alumbraste de existir, fuiste cuna de mi lecho. Los niños que correteaban bajo el lecho del alero sabían que eras la luz de sus sueños, de sus juegos. Compañero de mi tata trabajando en campamentos, fuiste luz que acompañó al paisano algodonero. Querido, sos tradición, fuiste luz de mis desvelos, sos mi reliquia de campo y también mi compañero. Arriba el Zapucay. Sí, señor. Ya amanecemos todos en el patio santiagueño, papá. Y que siga la joda. Presentámoslo luego para todo el patio santiagueño. ¡Vámonos, va! Con mis amigos, llora, Bandoneón, llora. Arriba el departamento, Tabiski. Viene Fernández. ¿Cómo dice? Me estoy haciendo daño, perdóname, ya lo sé. Trataré de explicarte, me enamoré de otra mujer. Para más y más, el staff. La encontré de repente, caminando por ahí. Casualidad de la vida, de encontrarnos sin querer. Fue así, en aquella vez, es como si nos conociéramos ayer. Fue así, nació nuestro amor, esa tarde sin querer, entre ella y yo. Y no la pude olvidar, al verla sonreír, al besar sus labios y sentir su perfume en mi piel. No la pude olvidar, no la sonreír, al besar sus labios y me hice ver más feliz. Arriba, arriba todos. Los amigos de Brea Pozo. Bienvenidos, bienvenidos. Arriba el departamento San Martín. Arriba Avellaneda, vamos todos, vamos todos. Para mi amigo José Farías. Por ahí andaba mi amigo. Amiga Alicia, a contemplar el ocaso recuerdo que te llevaba cuando el sol ya se marchaba dando paso a las estrellas. Mi hermosa las noches aquellas nunca se irán del recuerdo, donde adoraba en mi pecho dominabas mi querida, y la luna desde arriba le daba el brillo a tu pelo. De dos partes de mi vida allá en Puerto Casero.
¿Dónde están los solteros? Las mentirosas, las que se escaparon, ¿dónde están? A ver, cantamos todos. Solo con verte me dan ganas. Canta la voz romántica. Canta Pablo y esto dice: tengo ganas de mirarte en este momento. Recordarte que eres tú la que me roba el sueño. ¡Oh! Fuiste, eres y serás con la que quiero siempre amanecer, con la que quiero siempre despertar. Eres lo que más quiero y el zapucán. Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara. Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar. Dice, porque la verdad es que me tienes tan enamorado. Soy tan feliz de tenerte a mi lado. Solo con verte me hace suspirar. Eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro. Solo en tus brazos me siento seguro y con el tiempo nada va a cambiar. Porque con tu amor toda la vida me quiero quedar. ¡Vamos! Arriba, arriba, sí. Toda la vida me quiero quedar. Para la familia Sandil, ¿a dónde están? El saludo, gracias. ¡Arriba! Y otra vez fuerte se escucha. Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina mi cara. Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar. Porque la verdad es que me tienes tan enamorado. Soy tan feliz de tenerte a mi... Chicos, la verdad, nosotros estamos felices de poder compartir. Venimos de muy lejos. Y para suerte nuestra hemos roto dos abiertas, llegando ahí, llegando a Campo Gallo, por el camino. Y el papá de nuestro compañero Ezequiel se levantó y nos trajo en el auto, así que un aplauso para el Vasco, vamos. ¡Aplauso! Grande, 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 Irala Mayor. Se levantó y ahí nomás nos trajo, che. Qué bueno encontrar gente así en el camino de la música, porque nada es fácil en esto de andar en la música y recorrer tantos caminos, tanta distancia, ¿eh? Señores, hay momento para más diversión. Por eso vamos a seguir, Pablo querido, cantando a este público maravilloso. Y dice así, a ver. Escucho tu voz, susurro tu nombre. Extraño el calor por nuestros rincones. No puedo vivir si tú no estás aquí. Junto a mí no soy feliz y pienso en ti. Con esto nos vamos yendo, ¿eh? Pablo Pogonza, que el domingo va a estar en el Circo Santiagueño, ¿eh? Repito, Pablo Pogonza, que el domingo va a estar en el Círculo Santiagueño. Si yo te amo, si yo te amo. Y el grito de las mujeres solteras esta noche. Arriba esos corazones románticos. Sigue cantándole al amor. La voz romántica de Pablo Pogonza para ustedes. Y esto dice. Escucho tu voz, susurro tu nombre. Extraño el calor por nuestros rincones. No puedo vivir si tú no estás aquí. Junto a mí no soy feliz. Confieso mi amor, ya no soy el mismo. Te quiero olvidar
y no lo sigo. Te recuerdo más que hace un año atrás. Siempre tú mi mundo, tú dices. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, si me la solución. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo. ¡Arriba todos, arriba! ¡A bailar, a bailar! Buscando una dama, Diego. Muy bien, ahí con Pablo Pogonza nos vamos despidiendo. Entre salsa y sarandí, generales y curupí. Curupí, mantrereando vivía un toro, hasta que un día en mi moro, escarciador y ligero, me metí por los esteros hasta que al fin lo encontré, cerquita del Gualeguay. Un grito le pegué, caray, toro, que salió bien fuerte, como probando la suerte, y vete le descargué, a las paletas me le arrimé, y le empecé a echar las trenzas. Sentía una alegría inmensa al ver cómo derrotado el animal ya cansado se le aflojaban las patas. ¡Oh, la sacara barata! Puro mal acostumbrado, nunca te habían castigado por el temor en tu guamba. Hoy ha quedado tu estampa tan legendaria y costera, sin hacer fuerza en el lazo, prendido de mi asidera. Meta, Santiago. 9 de la noche en punto. Arriba los tomadores. Bicicletería El Rayo, pintura, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, atención. Tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acercate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. ¡Eso! Atención, Florencio Varela y alrededores. Para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en Autoservicio Mayorista y Distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. No te pierdas la gran inauguración el martes 21 de junio con grandes ofertas y promos de apertura. Te esperamos en Mayorista y Distribuidora Los Herrera, calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. Instagram, mayorista-Los Herrera. En Facebook, Los Herrera Mayorista-Distribuidora. Todo lo que buscas en un solo lugar. Porque en Pintumayo Sapin ya ha salido sol.
Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Viajamos con Turismo Jorge Cáceres a Santiago del Estero. Salimos de Buenos Aires miércoles y sábado y de Santiago del Estero martes y viernes. Terminal de la Banda, Terminal de Santiago, Termas. Llegando a Tucumán, salimos Rotonda de Alpargata, Varela, Solano, Bursaco, Lavallol, Cruce Lomas, Rodríguez, Camino Negro, Marsella, Itatí, Camino Negro, Recondo, Puente La Noria, General Paz, Crovara, Alberdi, Liniers, Panamericana, 202 y 197, Puente Garín, Escobar, rumbo a Santiago del Estero por la ruta 34. Podés abonar tu pasaje por Mercado Pago y CBU. Reservas al 11 42 67 05 41 011 15 59 56 27 42. Vamos a Santiago del Estero con Turismo Jorge Cáceres. Tírenme en campo abierto, pero allá donde nací. Electricista matriculado, responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Electrofrío MR. Todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook, Electrofrío MR. Electrofrío MR. Empanadas santiagueñas. Venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58 o también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. Viajes y encomienda Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Brea Pozo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. O al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. 9 de la noche con 5 minutos. Escuchar las 24 horas la radio por internet. Una radio santiagueña desde Berazategui al mundo. Difundiendo toda la música de folclore nacional.